Recupera tu visión real, episodio número 125. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Recupera tu visión real, el podcast en el que hablamos de recursos, consejos, ejercicios, estrategias, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la visión y con su mejora. Mi nombre es Mar Bueno. Soy optometrista y profesora de Kundalini Yoga y por eso sé que existen montones de técnicas que pueden ayudarte a hacer que tu visión sea mucho más confortable y, por supuesto, a ver mucho mejor. Si te interesan todos estos temas, puedes pasarte por mi página yogaencasa.es. Ahí voy publicando de vez en cuando algunos artículos y también puedes unirte a nuestra comunidad para estar informada o informado de todo lo que se cuece ahí dentro sobre el cuidado natural de tus ojos. Bien, pues dicho esto y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Vamos a hablar de cómo afectan las emociones a nuestra visión. ¡Empezamos! Bueno, pues un episodio más en una semana nueva. Hoy es lunes y en el episodio de hoy voy a contar un poquito sobre las emociones y la visión. Este episodio es probable que sea un poquito más largo de lo habitual, pero creo que el tema bien lo merece porque conocer el mundo emocional es esencial para mejorar también nuestra visión, como vamos a ver. Ya casi todo el mundo está de acuerdo o estamos de acuerdo en que las emociones afectan al funcionamiento de nuestro cuerpo y que dependiendo de esas emociones y de si hay algún desequilibrio emocional pueden dar lugar a síntomas y provocar aparición de molestias y de ciertas patologías. En relación al sistema visual, nuestra forma de percibir el mundo también depende mucho de cómo nos sentimos. Nuestras emociones primarias, que son la tristeza, la alegría, el miedo, el asco o el enojo, la ira, influyen en nuestra percepción, en la atención y en la memoria, por lo que también tienen un papel muy importante en cómo funcionan nuestros ojos, es decir, afectan a nuestra forma de ver. A menudo me has oído decir que nuestro ojo o nuestro sistema visual es como una cámara fotográfica en la que la luz entra por la pupila, llega a la retina, ahí es recogida y esta luz, mediante un estímulo nervioso, se lleva al córtex visual, al cerebro, donde sucede la interpretación de las imágenes. Ahí, en el córtex visual, el cerebro procesa toda esa información y le da a esas imágenes un significado. Esa interpretación es lo que llamamos percepción y en ella no interviene solo la vista, sino que también están presentes el resto de los sentidos. Y además de eso, está muy relacionada con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con todos los procesos mentales. Así que, de esta manera, podemos establecer una relación bastante estrecha entre lo que es la visión, la psicología y la neurociencia. Por otra parte, habilidades como la atención o la memoria influyen también en nuestra percepción. Así que, dicho todo esto, la percepción no está definida solo por lo que llega a nuestros ojos. El proceso es mucho más complejo y para realizarlo el cerebro busca todos los datos disponibles para poder hacer la mejor interpretación posible. Y lo hace siguiendo 3 pasos claves. El primer paso es el proceso receptor, que es cuando los sentidos captan esa información del exterior y la transmiten al cerebro. El segundo paso es el proceso simbólico, en el que a través de nuestro razonamiento, la memoria, el aprendizaje, es decir, la experiencia previa que hemos tenido, somos capaces de identificar un objeto, darle un nombre y un significado, como decía antes. Y en ese proceso surge la experiencia de una sensación o de una emoción. Por último, el tercer paso es el proceso afectivo, que es el que asocia una emoción con lo que vemos.
Por ejemplo, si una persona tiene un estrés postraumático por haber tenido un accidente de coche, pues seguramente cuando vea un coche sus sensaciones y sus emociones serán muy diferentes a las de otra persona que nunca ha tenido ningún problema con un vehículo, ¿no? Dicho todo esto, podemos pensar, y es así realmente, que las emociones influyen en todo ese procesamiento de la información que llega a nuestros ojos. Así que vamos a ver cómo esas 5 emociones básicas, de las que te hablé hace un momento, que son el miedo, la tristeza, la alegría, la ira y el asco, influyen en cómo vemos. Vamos a empezar por la primera, el miedo, que es una respuesta fisiológica que sucede cuando hay una situación que nosotros y nosotras percibimos como una amenaza. El miedo realmente es una emoción adaptativa que nos ha ayudado y que además es necesaria para la supervivencia. Cuando nos sentimos en peligro, la amígdala manda señales al hipotálamo y este a su vez activa las glándulas adrenales para que nos ayuden a hacer frente a ese peligro. Esas glándulas adrenales o suprarrenales, que también se llaman así, se encuentran en la parte superior de los riñones, tienen una forma como de triangulito y cuando estamos en ese momento de miedo desencadenan algunas respuestas, entre ellas segregan la adrenalina. Esas respuestas en el sistema visual hacen también algunos cambios, como que mejoran la atención del escaneo visual. Lo necesitamos para ver dónde está ese peligro. Disminuye la producción de lágrima. También se mejora la sensibilidad al contraste en bajas frecuencias, sin embargo disminuye en altas. Esto es lógico porque cuando estamos en una situación de riesgo es preferible percibir claramente dónde está el peligro y percibir qué es lo que tenemos que hacer antes de tener detalles de la forma o del color o de la textura de ese peligro en sí. Necesitamos saber por dónde podemos escapar y cómo nos podemos enfrentar a él. Por eso la sensibilidad al contraste en bajas frecuencias aumenta, es decir, vemos mucho más en amplitud y mucho menos en detalle. También se puede provocar una visión en túnel y una dilatación pupilar. Todo eso ocurre en nuestro sistema visual cuando se produce esa emoción del miedo. Además de que se puede alterar la percepción espacial. La segunda emoción es el asco. Como el miedo, también es una emoción que, aunque viene de una experiencia negativa, tiene como objetivo ayudarnos a sobrevivir. Se puede definir como una estrategia fisiológica, es decir, una estrategia del cuerpo que se origina como respuesta para mantenernos alejadas y alejados de agentes que pueden ser potencialmente patógenos. A nivel del sistema visual, ¿qué ocurre cuando experimentamos esta emoción de asco? Pues lo primero de todo es que hay una contracción pupilar. Lo segundo es que también hay evidencias de que cuando estamos experimentando asco, aquellos objetos que son los que nos suscitan esa emoción tienden a percibirse mucho más cerca. La explicación que han dado los expertos en la materia es que al ver eso más próximo te incita a ponerte a más distancia y con eso pues alejar el peligro, ¿no? y alejarte de ese agente patógeno. También el sentir asco puede alterar la percepción de los colores. La tercera emoción básica es la tristeza. Desde el punto de vista de la evolución natural, la tristeza podría definirse como una estrategia usada para economizar energía y recursos cuando lo que nos está pasando, cuando estamos ante situaciones en las que percibimos que no podemos hacer nada. Puede ser el caso, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, ante la que no podemos cambiar absolutamente nada. La tristeza es una emoción que se caracteriza sobre todo porque hay una disminución de neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina en el cerebro. Y ya se ha demostrado que cuando hay una disminución de dopamina se alteran las funciones de la retina y sobre todo
las funciones que afectan a los conos, lo que a nivel visual implica que hay menor sensibilidad al contraste y también una alteración en la visión del color. De hecho, utilizamos expresiones como un hombre gris, una vida gris, cuando queremos indicar que hay algo pues que está triste, que no tiene vida de alguna manera, que no tiene alegría. Todo lo contrario que cuando decimos la vida en color de rosa, cuando somos optimistas o para expresar ese momento de vitalidad. Otra cosa que se ha comprobado es que presenciar un evento triste se relaciona con fluctuaciones en nuestra acomodación, que te recuerdo que es el mecanismo por el cual nosotras y nosotros podemos enfocar a todas las distancias. Además, también se alteran los campos visuales, hay un lagrimeo y hay variaciones en el diámetro pupilar. La otra emoción es la alegría. La alegría es la evidencia emocional de que todo está yendo bien, lo que hablábamos antes, ¿no? La vida en color de rosa. Y se caracteriza sobre todo porque hay una liberación de endorfinas, esas sustancias del bienestar que cuando estamos contentas y contentos, pues invaden nuestro cerebro. Esta emoción, la alegría, está asociada a un aumento de la atención y a una mejora de la visión en detalle y también del campo visual, a un aumento del campo visual y a una mejora, por tanto, de la visión periférica. La última emoción es la ira o el enojo. Es otra emoción que junto con la tristeza pues nos hace sentir de alguna manera malestar. La diferencia estriba en que cuando sentimos tristeza tenemos la sensación de que no podemos hacer nada, de que no podemos cambiar nada, que simplemente tenemos que aceptar y resignarnos. Mientras que cuando sentimos enojo, cuando sentimos ira, sí, ahí sí nos sentimos capaces de que podemos hacer algo y podemos hacer un cambio. Esta emoción está asociada con una mayor actividad del hemisferio izquierdo y también con un aumento de la testosterona, una disminución del cortisol y de la serotonina y un aumento de la adrenalina. Todas esas cosas ocurren cuando hay un enfado, cuando hay una crisis de ira, ¿no? A nivel visual, esta emoción puede crear una visión en túnel y si no canalizamos bien esa ira, pues nos hace que no podamos percibir el objeto o la situación en toda su amplitud. Además también altera la visión del color. De hecho, cuando estamos airadas o airados, cuando estamos enojados, percibimos mejor los colores rojos que los azules. Y de hecho, el color rojo se ha asociado mucho, ¿no?, con ese sentimiento, con esa emoción del enojo o de la ira. Y se dice, se puso rojo de ira. Bien, pues estas son las 5 emociones y cómo se relacionan, qué cambios ocurren cuando estamos sintiéndolas en nuestro sistema visual. De todo eso que hemos hablado podemos concluir algunas cositas, como por ejemplo que nuestra percepción visual está influenciada por nuestro estado anímico. La segunda es que el miedo y el asco influyen en nuestra percepción espacial. Y también que la tristeza puede alterar la sensibilidad al contraste, la visión del color, porque al disminuir la dopamina afecta a el funcionamiento de los conos en la retina. Y por último, que las personas que tienen episodios de ira pueden presentar una visión en túnel y tienden a ver mejor unos colores que otros. En este caso, el rango de colores hacia el rojo que la de los colores azules. Por lo tanto, el manejo emocional es esencial para crear un mayor bienestar y un equilibrio en nuestra vida. Pero no solo para eso, también para crear una mejor visión y una percepción mucho más real de los objetos y del mundo en el que nos movemos y en el que vivimos. Este mes, en la membresía del Club Gold Vision, vamos a dedicar varias sesiones a hacer meditaciones para el equilibrio emocional y mental. Meditaciones de Kundalini Yoga que nos van a ayudar a
equilibrar ambos hemisferios y que van a afectar a la forma en la que vemos, nos pueden ayudar a ver mucho mejor y por tanto a disfrutar mucho más del mundo que nos rodea y vivir mucho más armónica y conscientemente. Quizá en este episodio hayas echado en falta que no haya hablado de los defectos refractivos, miopía, hipermetropía, astigmatismo y qué emociones están asociados a ellos. Bien, en el próximo episodio eso justo es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de qué emociones están relacionadas con cada uno de nuestros defectos de refracción. Pero eso será, como digo, en el próximo episodio. Aquí te quería dar una idea general de cómo esas emociones básicas que todas y todos sentimos y que son innatas pueden afectar al rendimiento de nuestro sistema visual y a la salud de nuestros ojos. Y dicho esto, terminamos este episodio por hoy. Te recuerdo antes de irme que puedes entrar en mi página yogaencasa.es. Ahí vas a encontrar un botón para ponerte en contacto conmigo a través de WhatsApp. Ahí puedes sugerirme, preguntarme, consultarme todo lo que se te ocurra sobre el cuidado de los ojos, sobre optometría, sobre yoga y sobre terapia visual. Bueno, tú ya sabes. Y también, si te apetece practicar esas meditaciones de las que te hablaba, pues te dejo el enlace de la membresía en las notas del episodio. Y ahora ya sí me despido con un fuerte abrazo, te doy las gracias por estar, por escucharme, por compartir y por seguir cada día aquí al pie del cañón, acompañándome y enriqueciendo con tus comentarios y tus sugerencias este podcast. Bien, ahora sí, que me voy. Un abrazo, cuídate mucho por favor, cuida tus ojos y nos vemos muy pronto. Satnam.